Hola chicos, en esta clase vamos a ver los diferentes ciclos del carbono, ciclo del nitrógeno y flujo de la energía que ocurren en una cadena alimentaria. Resulta que el carbono se encuentra como dióxido de carbono en la atmósfera. Ese dióxido de carbono lo producimos todos los seres vivos al respirar. Al respirar, recordemos que se libera dióxido de carbono y se consume o se inspira oxígeno. Entonces ese dióxido de carbono que liberamos durante la respiración va hacia la atmósfera, hacia el aire, ¿sí? Ese dióxido de carbono lo utilizan las plantas para poder realizar la fotosíntesis. Y en ese carbono que utiliza durante la fotosíntesis se fabrica unos azúcares, ¿sí? En esos azúcares se encuentra ese carbono. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer una naranja, esa naranja posee el carbono que se utilizó para la fotosíntesis. Entonces, esos compuestos del carbono que contiene la fruta o cualquier planta, ¿sí? Puede ser la lechuga, la selga, lo que sea, esos compuestos de carbono pasan a el consumidor, que en este caso yo puse el ejemplo de un hombre, pero podría ser, por ejemplo, cualquier otro consumidor primario, como por ejemplo que son los herbívoros, ¿no es cierto? Un conejo, un caballo, una vaca. Entonces, ese carbono que se encontraba en ese alimento de la planta pasa ahora a ese ser vivo. Y por medio de la nutrición, ese carbono que estaba en ese alimento pasa a ese ser vivo, ese consumidor primario, y ese consumidor primario ahora lo libera de vuelta a la atmósfera por medio de la respiración. Entonces se forma un ciclo. El dióxido de carbono que estaba en la atmósfera pasa por la planta por medio de la fotosíntesis, luego los seres vivos, que los seres vivos lo vuelven a transformar en dióxido de carbono por medio de la respiración. Ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno resulta que el nitrógeno se encuentra en una gran cantidad en la atmósfera, ¿sí? En el aire. Ese nitrógeno llega a la Tierra por medio de lluvias y truenos, relámpagos, todo eso llega a la Tierra. En la Tierra hay unas bacterias que se llaman bacterias fijadoras del nitrógeno. Entonces cuando llueve ese nitrógeno cae a la Tierra y para que no se vuelva a ir al aire, a la atmósfera, lo atrapan las bacterias fijadoras del nitrógeno. Esas bacterias lo que hacen es que lo ponen a disponibilidad de las plantas. Entonces las plantas absorben por medio de las raíces el agua y las sales minerales que contienen nitrógeno y lo utiliza también para realizar la fotosíntesis. Cuando un consumidor primario come esa planta, el nitrógeno que estaba en la planta ahora pasa a ese consumidor. Ese consumidor luego lo libera al nitrógeno por medio de la materia fecal, de las heces. Entonces, ese nitrógeno ahora que está de vuelta en la Tierra, lo atrapan las bacterias desnitrificantes que sacan el nitrógeno de esa materia y lo vuelven a liberar hacia el aire, hacia la atmósfera. Y así se cumple el ciclo. Después de vuelta el nitrógeno por medio de la lluvia, vuelve a la Tierra y se vuelve a cumplir el ciclo. Por último, vamos a ver el flujo de la energía. La mayor fuente de energía en nuestro planeta, en nuestro sistema, es el Sol. Entonces, una gran cantidad de energía es tomada por la planta, que también la planta lo que hace con esa energía proveniente del Sol es la fotosíntesis. Pero como vemos en el título, se llama flujo de la energía. Se llama flujo porque no es un ciclo que vuelve al Sol, sino que se va descomponiendo. Entonces, esa energía la utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis y una parte de esa energía, como la utiliza para realizar esa actividad, una parte se pierde y la otra queda almacenada en la planta. Por eso la flechita es mucho más pequeña. Después, una parte de la energía se pierde durante la actividad y después, cuando viene un consumidor primario, la energía que estaba almacenada en la planta pasa ahora a ese consumidor secundario. Pero, por ejemplo, acá vemos que este ciervo, por ejemplo, después va a usar esa energía, por ejemplo, si lo está persiguiendo un leopardo. Entonces, esa energía que él consumió con los alimentos, una parte la va a perder al correr y otra parte queda almacenada en él. Después, la energía
Habíamos visto que venía del sol, la toma la planta una parte la pierde, otra parte queda almacenada y pasa al ciervo. El ciervo una parte de la energía la pierde y otra parte que queda almacenada pasa al siguiente eslabón, en este caso un tigre que lo consumió. Ese tigre también una parte la va a utilizar para correr y la va a perder y otra parte queda almacenada. Y así sucesivamente la energía se va haciendo cada vez más pequeña y nunca va a volver a el sol. Bueno, espero que hayan aprendido este tema y un saludo para todos.